buenas noches, Campeche. Muy buenas noches, Yucatán. Buenas noches, Quintana Roo. Estamos aquí en su programa, en donde en los últimos programas hemos tratado de buscar este atractivo de las raíces de la península, este gran atractivo, esta gran sabiduría de quienes habitaron estas tierras hace muchos años, y de quienes cada vez descubrimos cosas mejores, cosas nuevas, cosas asombrosas, nombres, raíces, en fin, tantas cosas que nos van uniendo y que nos van obviamente haciendo amar mucho a esta tierra. Mi nombre es Lilia Arellano y permítame presentarle a quienes nos acompañan esta noche. Tenemos a Mari Cobá, ella es presidenta del Consejo de Pueblos Mayas. ¿Qué tal, Mari? Muy buenas noches. Buenas noches. Está también Noemí Chan, representante del Consejo de Pueblos Mayas. Noemí, buenas noches. Qué jovencita estás, ¿cuántos años tienes? 41 años. ¿Subes un 41 poco? años. Ay, pues los disimulas todos, ¿eh? ¿Sí? Sí, disimulas, pero fácil, como 15. Wow, muchas Esos gracias. te los comiste, ¿verdad? ¿Tampoco no? Totalmente. ¿No estás de acuerdo, tocaya? Licenciada Lilia Gutiérrez, investigadora de la cultura maya y del calendario maya. Así es. Muchas gracias por tu invitación, Lilia, es un gusto. Y bueno, tenemos muchas cosas realmente de qué platicar y me da muchísimo gusto que ahora este panel esté conformado por mujeres, porque me parece que por ahí ya podemos empezar a muchas cosas, ¿verdad? Ah, sí, creo que es nuestra época fuerte. No para llegar a la presidencia ni nada de eso. En lo No, absoluto, todavía no, ¿eh? para armonizar, para armonizar. Para ir haciendo camino al andar. Así es. Platícanos, Mari, tú estuviste en una película, en Apocalipsis, de Mel Gibson, y bueno, fue sumamente criticada por historiadores, por mucha gente, que si los mayas, que cómo los pusieron sanguinarios, ¿qué pasó ahí? Pues antes que nada, muy buenos días, me da gusto, buenas noches. Está bien, son días y son noches Son y son días tardes. y son noches. Total, para los mayas estamos en el no tiempo. Me da mucho gusto estar aquí en este programa, sobre todo que nos hayan invitado a hablar de lo que es la cultura, la visión de nuestros antepasados. Sí, efectivamente, la película se llama Apocalipto y el productor fue el señor Mel Gibson, y efectivamente, como lo mencionas, fue muy criticado en su momento. Entonces, a lo mejor porque las personas que en su momento criticaron, pues no supieron la forma, cómo se trabajó, cómo se manejó esta película. En realidad es una historia que no es documental, no es un tipo documental, es una historia hablado en lengua maya y se trabajó de esa manera, se ancló en una parte de la cultura maya, aunque no es la historia real ni verdadera de la cultura maya, es una historia que se adaptó. Era un guión basado en el amor de una pareja, en las costumbres de esa época, pero no necesariamente un documental histórico. No, efectivamente, no es ningún documental, es una película como los que suele hacer el señor Mel Gibson, y se nos fue invitado a trabajar en esa producción por el motivo que somos hablantes mayas y somos parte de la cultura, para darle realce a la historia. Para darle sí un toque de veracidad. ¿Y qué tal te sentiste? Te maquillas ya muy bien. Ay, te enseñaron ahí los de gracias. Hollywood, ¿no? Muchas gracias, donde uno anda, luego aprende cosas. Sí, estuve trabajando durante toda la producción, nos tocó estar en la coordinación de los actores mayas, desde el inicio en para el todos casting. los extras y hablar en maya y pedirles lo que hicieran y para dónde se movieran y todo eso. No, no exactamente, nos tocó estar desde el principio en la selección, en el casting de la gente maya, y después nos tocó coordinar a los actores mayas. La persona que estaba a cargo de enseñarles a hablar y todo eso fue otra persona. En mi caso fue coordinar la producción, llevarlos, traerlos, y algunas cuestiones también de coordinación, de enseñarles
en alguna parte lo que tenían que hacer, así como usted lo dice. Ay, mira qué interesante. Una de las personas que sí estuvo a mi cargo desde al principio es la niña que aparece en la película, Isidra Joil, que ella es la que hace el papel de la niña que predice. Ella sí estuvo a mi cargo desde el principio, comenzamos a enseñarle a pararse frente a la cámara, aprender a hablar, a manejar sus manos, sus expresiones, pero en realidad ella pues es una niña talentosa que no tuvimos que batallar mucho con ella. Qué interesante ha sido la participación de los niños en los últimos filmes interesantes, ¿no? Muy, muy interesante, es un cambio extraordinario. Y bueno, con relación al Consejo de Pueblos Mayas, y tú como representante de ese consejo, Noemí, ¿qué actividades realizan? ¿Qué hacen? ¿Cómo promueven la cultura? ¿Logran hacerlo? ¿El Estado los ayuda? ¿Qué hacen? Pues fíjese, no mucho, la verdad casi no tenemos el apoyo y doña Mari siempre ha comentado eso en todos los eventos que asiste, que a veces por ser mujeres indígenas no tenemos muchas puertas abiertas, pero sin embargo seguimos luchando, insistiendo y sabemos que ese día va a llegar y va a ser pronto que también seamos escuchadas. ¿Qué clase de puertas quieren abrir? Pues nosotros tratamos de que se nos respeten las costumbres, tratar de seguir y conservar esas costumbres, esas tradiciones, como la comida, los bailes, todo eso. ¿Y cómo es que le cierran esas puertas? ¿Qué hacen? Porque no, de repente a veces no nos invitan a los eventos, no se da mucho eso. ¿Qué invitan a profesionales o qué hacen? Yo creo que aquí lo que nos quiere comentar Noemí, bueno, de antemano podemos comentar que nosotros ya tenemos más de 10 años trabajando con esta asociación, donde estamos rescatando, promoviendo, difundiendo lo que son nuestras costumbres, nuestros valores, nuestros conocimientos. No es que nos cierren las puertas, simplemente las puertas están cerradas desde siempre. Lo que hacemos es tratar de abrir esas puertas, llevar esta información, llevar este conocimiento. Entonces, no es que las puertas se cierren, sino que hace falta que se abran espacios. A ver, ¿cuáles costumbres consideras tú que son fundamentales para preservarlas? La cultura maya, nuestros antepasados, tienen una cosmovisión. La cosmovisión es desde el pensamiento, desde nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestros bailes. Todo eso forma parte de nuestra cosmovisión. Entonces, cuando nosotros dejamos de practicar alguno de estas actividades que consideramos para nosotros importantes, es borrar la memoria de nuestros antepasados. Esta cosmovisión es fundamentalmente un alimento espiritual, vamos a llamarlo así. Es un alimento espiritual. Inclusive el hablar nuestro idioma es un valor espiritual para nosotros, porque el idioma que hablamos, el materno maya, hay cosas que ya no tiene el mismo simbolismo cuando se habla en otro idioma como es el español que hablamos. Va perdiendo su simbolismo, va perdiendo su esencia. Entonces nuestra cultura, lo que queremos que se preserve es en general, es nuestro idioma, es nuestra forma de pensar, es nuestros campos, nuestros bosques. Al momento que se pierde alguno de esos principios, de esas costumbres, entonces rompemos una armonía con la naturaleza, porque la cosmovisión de los pueblos mayas, la cosmovisión de nuestros antepasados, es que el maya está ligado, es parte de la naturaleza. Nosotros somos parte del mismo sistema. Entonces, cuando algo se desprende, se pierde mucho. Bueno, y de esta parte de la cosmovisión, pasemos ahora a Tocaya, lo que es el calendario. Así es, Lilia. Fíjate que hablando precisamente de esa gran cosmovisión,
de esa gran filosofía que tienen y han tenido y que tendrán los mayas, porque realmente la palabra maya es a nivel cósmico, a nivel planeta, porque precisamente por ese gran legado que nos dejaron los antiguos, sobre toda su arquitectura, expertos en ingeniería, en matemáticas, y como tú bien decías, vivimos en tierras sagradas. Por algo estamos llenos, toda la península está llena de esas pirámides que realmente son centros de energía, donde nos están dejando toda esa gran sabiduría, todo ese gran conocimiento que tenemos que reconocer. Nosotros como Antiguo Mundo Maya realmente estamos ocupados en promover, difundir, rescatar, aunque todavía hay muchos pueblos que siguen toda esta gran cosmovisión, toda esta gran filosofía de vivir con la naturaleza, en todo un equilibrio. Y fíjate que mi esposo es estadounidense, es el que se encargó, él fue lamentablemente, pero ahora estoy muy orgullosa de saber realmente cuál es mi origen, cuál es nuestro origen. ¿Tu marido te lo enseñó? Me enseñó a amar quiénes somos, porque él empezó junto con otras personas esta gran investigación del calendario Tzolk'in, que es la energía que regula los días. El calendario Tzolk'in era utilizado y todavía es utilizado en algunas comunidades. Tiene un gran... ¿Es el que predice que el 2012 vámonos todos? No, en lo absoluto. Es un cambio de era. No vaya a ser, ¿verdad? Recordemos que los mayas, como grandes expertos y conocedores del universo, manejan y manejaban en forma experta los ciclos del tiempo. Todo se repite, todos estos ciclos, toda la historia se repite, y ellos eran expertos en medir el universo, en medir el movimiento de los planetas, del sol, de los eclipses. Es un cambio de era solamente. Están habiendo muchos cambios actualmente a nivel planeta, a nivel físico, y debemos de ocuparnos y entender qué es lo que está sucediendo realmente. Y los mayas lo sabían. El calendario Tzolk'in es una parte de esta gran visión de por qué los mayas lo sabían. ¿Nos vamos a un corte? Claro que sí. Volvemos. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta.
Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y bien, ya estamos de vuelta y quisiéramos conocer tu punto de vista sobre lo que acaba de decir Lilia Mari, porque vi que estabas un poco inquieta por opinar. Tiene mucha razón en lo que comenta Lilia, de que nosotros mismos, la gente que vive en México, la gente que vivimos en Cancún, en las comunidades, muchas de las veces ya hemos perdido esa armonía con la naturaleza, con nuestra madre tierra, con nuestros cuidadores. Entonces se ha perdido también la esencia del calendario maya, que es una enseñanza que nos dejaron. Entonces ahora es el momento de volver a retomar ese conocimiento, de practicarlo, porque de esa manera vamos a vivir más en armonía con nuestros semejantes, con nuestro planeta y en general con nuestro entorno. Pues yo no sé qué tanto crean en esto que me comentas, Mari, tú también, Noemí, pero lo que sí puedo decirles a ustedes es que tienen una cara de una gran tranquilidad, que parece que no le debieran a nadie, oigan ustedes, que tuvieran todas las cuentas pagadas. Se te ve así, mira, tranquila, sabroso. Ay, me das hasta envidia. Pues todos tenemos problemas, como todo mundo. Lamentablemente vivimos en Cancún, pero en verdad es muy importante lo que acabas de mencionar, porque si yo he visto que vas a los pueblos, Sí. y uno llega en un pueblo, va en una casa, la gente podrá carecer de todo. La gente no tendrá carne para comer. Comerá frijoles o lo que trae del campo, que es mejor que lo que comemos, pero ellos no están preocupados. Ellos no están preocupados si no tienen internet. No están preocupados si no se ha pagado el cable. Entonces, si nosotros pudiéramos vivir como esa gente que vive en los pueblos, sería otra cosa. Bueno, a nosotros nos hicieron llorar cuando, viendo esos escenarios, se me ocurre decir, ¿es usted feliz? Y me dice, sí, no me falta nada. Y lo cierto es que no tenía nada. Entonces, bueno, camarógrafos y todos nos quedamos así y salimos llorando y considerando cuál es nuestro concepto de felicidad. ¿En dónde radica el concepto de felicidad? Algo muy interesante. Nosotros creemos que teniendo un carro, que teniendo una computadora o teniendo todo lo que estamos acostumbrados a tener, estamos creyendo que ese es nuestra felicidad, cuando la verdadera felicidad debe de radicar en nuestra persona, en nuestra mente, en nuestra imaginación, estar en armonía con nosotros mismos. Si nosotros pudiéramos lograr esa armonía con nosotros mismos, con nuestra persona, con el universo, no necesitaríamos de cosas. O a lo mejor sí, pero lo disfrutaríamos. Y a veces ya no se convierten en herramientas de trabajo, sino en algo que te tiene preso. Fíjate. Y por último, solo en este tema, solo quiero comentar esto, perdón Lili. La gente maya, la gente que vive en las comunidades, ellos no son infelices porque no conocen todo lo que nosotros conocemos. El internet, el cable, el coche, el banco, ellos no lo conocen. La infelicidad llega a nosotros cuando sabemos que las cosas existen y no lo podemos tener. Como ellos no saben que todas esas cosas existen, no lo necesitan y son felices. Sí, puede ser. Hablemos del calendario. Sí, porque viven en forma integral.
efectivamente, admirando la naturaleza, viviendo con la naturaleza. Fíjate que ahorita hablando, Mari, de lo que estabas comentando en ese yo interior, ellos manejan una filosofía tan hermosa. Esto me llega a la mente porque dentro de la numerología maya tienen el número 0, que está representado por una concha, que puede estar representado por el caparazón de una concha de tortuga, también la semilla del cacao, o también como el párpado del ojo, que es de esta manera. Y uno de los chamanes comenta, ¿por qué el párpado del ojo? ¿Por qué parpadeamos? ¿Por qué se dice que vivimos una ilusión? ¿Por qué vivimos una ilusión hacia afuera? Esto que tocamos existe realmente. ¿Por qué parpadeamos? Porque reconstruimos nuevamente nuestro mundo. Si ustedes fijan sus ojos en un punto fijo en blanco, sin parpadear, ¿qué crees que pasaría, Lili? Pues de repente ves lucecitas o se te despierta la imaginación. Tal vez te lloran los ojos. No lloran los ojos, pero si estamos mirando en un punto fijo, sin parpadear, durante más de 5 segundos, eso que estamos viendo se empieza a distorsionar. Nuestro mundo se empieza a desmoronar, porque es una ilusión. ¿Qué es lo que dicen los mayas? Que los ojos es una ilusión hacia afuera, por eso se dice que los ojos son del alma, es para vernos hacia adentro, porque esa es nuestra realidad, quiénes somos realmente. Entonces, para eso es realmente, por eso parpadeamos, porque... Pero estabas con el 0. El 0 puede ser el párpado del ojo, porque si ustedes ven el 0 maya, es como el párpado del ojo, que está representando que vivimos una ilusión hacia afuera. Nuestros ojos, los ojos del alma deben de ser hacia adentro. ¿Quiénes somos realmente para lograr vivir en armonía? ¿En ese calendario en qué año vamos? Y esto lo habla el calendario Solquín. ¿En qué año vamos? Bueno, el calendario Solquín está marcado hasta el 2012. ¿Por qué hasta el 2012? Porque solo es un cambio de era. Aquí podríamos hablar mucho del tema, pero sí me interesa mucho qué es el calendario Solquín. A ver, espérame tantito. Si hablamos del 2012, este calendario es el calendario católico, el calendario cristiano, el que empieza en el 1 con el nacimiento de Jesús, etcétera. ¿Cómo llega a los mayas el 2012? Por eso yo te pregunto, ¿en qué año vamos? Porque yo supongo que ellos empezaron a contar el 1 y el 2 y esto, bueno, pues cuando surge la cultura maya, que no necesariamente tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, ¿o sí? No, entonces, realmente. ¿el 2012 qué año es? Ahorita estamos en el 2011 de acuerdo a ese calendario. El calendario judío pues ya nos lleva por el 6000 no sé cuántos, ¿no? ¿Y el maya en qué año estamos? En el calendario maya estamos en el Tun. En el Tun, que habla de... Aquí estamos hablando de diferentes fechas. Estamos hablando de un Bactún que empezó en el 3114 antes de Cristo y termina el 21 de diciembre del 2012, que es cuando es el cambio de era. Eso es. Entonces, nada más es una fecha coincidente. Es una fecha coincidente, porque este calendario Solquín va de acuerdo a las energías del universo, al movimiento. Es como un calendario astrológico. Es un calendario astronómico. ¿Por qué es un calendario cósmico? Porque va de acuerdo a las energías de los días, va de acuerdo al movimiento del cosmos, cómo se mueve el cosmos en ondas, son ondas infinitas de secuencias y frecuencias. ¿Cómo se mueve el viento? En ondas. Cómo se mueve nuestro corazón en ondas cuando hablamos,
todo se mueve en ondas, en secuencias y frecuencias de acuerdo al movimiento del cosmos. Este calendario se mueve de esa manera. ¿Cómo? Hay un código, es un código de vida que es el 1320, y eso lo podemos aplicar magníficamente con los 13, el 13 y el mes maya, que es de 20 días. 13 por 20 son 260 días, que es el año maya, que son 260 días. 260 días representan los 9 meses, el embarazo de una mujer. El periodo de gestación. El periodo de gestación, efectivamente, los 260 días. Estos 13-20 van, que se repiten una y otra vez. No sé si podemos pasar la foto. ¿Y qué es lo magnífico de esto? ¿En cuál cámara? ¿En la tuya? ¿Qué es lo magnífico? Platica. Este calendario, con la fecha de nuestro nacimiento, día, mes y año, nos da cuál es nuestro objetivo y nuestra misión en la vida. Ay, no me digas. Es como una carta astrológica. Es una carta natal. ¿Por qué no es astrología? Como decía anteriormente, esto no va de acuerdo cuando nacemos, cómo está el sol, cómo está la luna, cómo están los planetas. Este calendario es de acuerdo a nuestra concepción. ¿Cuál es nuestra concepción? Fíjate que esto es bien interesante. ¿Qué es lo que da esa semilla divina de quiénes somos? Esto se da en el 7º día, así como la serpiente emplumada, que es 7 triángulos de luz y 6 de oscuridad, como los 7 días que, como dice en la Biblia, que Dios creó para la semana. Y las 6 noches, y así es todo es dual, porque es el día de la concepción. El 7 es la base de la química, de la biología, pero es la base también de nuestra concepción. ¿Qué es lo que pasa? El 7º día, el óvulo y el espermatozoide, solo uno entre millones, se juntan, y el 7º día es cuando se implanta en el útero de la mujer. Es cuando entra la chispa divina, es cuando entra nuestro espíritu, porque este código de 1320 ya tiene toda nuestra carga genética. Esto es toda una investigación, de hecho se dan conferencias. Uy, caracoles, fíjate nada más. Entonces, es esa semilla, esa chispa divina que entra en el 7º día es lo que nos da nuestra misión. ¿Por qué los mayas vivían en total armonía? Porque en el momento en que nacían, estos niños eran llevados, sus padres los llevaban junto al Balam. El Balam era el sacerdote máximo y era el único que les decía qué misión y objetivo tenían en la vida, de acuerdo. Nos vamos a tener que ir, tocaya. Ay, no me digas, es muy amplio el tema. Pero lo que vamos a hacer es que, ¿qué les parece si nos vemos la semana que entra? Perfectamente. ¿Está bien? Claro que sí. Nos vemos la semana que entra. Así es. Y seguimos, claro que sí. Muchísimas gracias. Está usted. Muy buenas noches.